Ezequiel capítulo 37, versículo 1 dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Que Dios bendiga a todo el pueblo del Señor. El profeta Ezequiel era un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. Siendo cautivo, Dios comenzó a ministrarle, a usarle. El Espíritu de Dios vino sobre Ezequiel y comenzó a mostrarle visiones, sueños, de tal manera que pudiera hablarle al pueblo de Israel. Este mensaje y las visiones de Ezequiel eran enfáticamente para el pueblo de Israel. Todo lo que él estaba hablando era a causa de Israel, cómo se había desviado de su palabra y se habían corrompido, de tal manera que sus almas estaban secas como huesos secos. Ezequiel estaba cautivo con toda Judea, o sea, con la tribu de Judá. Más sin embargo, el mensaje no era para ellos, sino era para Israel. Pero este era un mensaje que tenía una repercusión en el tiempo. O sea, que no solamente era en ese tiempo, sino que este mensaje era para este tiempo también. El mensaje es Dios hablándole a la humanidad. Y el pueblo de Israel se había desviado tanto que Dios tiene que ilustrarle con varias cosas a Ezequiel de cómo el pueblo se había desviado. Dice la Biblia que en una ocasión le pidió que durmiera solos de su lado izquierdo, porque allí estaban los pecados de Israel. En otra ocasión le mandó a hacer pan, y un pan que se le llama hasta el día de hoy el pan de Ezequiel. Y cosas como esa eran figuras ilustrativas que hablaban acerca del desvío de Israel, de cómo Israel se había desviado de Dios y había olvidado la palabra y había transgredido sus caminos. Ahora Dios le muestra a Ezequiel algo poderoso. Dice la Biblia de que vino la mano de Dios sobre Ezequiel. Y yo quiero que entendamos, estaba bien así como estaba, entendamos esto en el nivel del alma, en el nivel del espíritu. Vino la mano de Dios sobre Ezequiel. Cuando habla de la mano de Dios, vino la cobertura de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios. Y fue llevado en el espíritu. No fue un lugar literal donde él aterrizó y vio hueso seco, sino que fue en el espíritu. Porque Dios quería mostrarle una situación espiritual del pueblo de Israel. Fue llevado en el espíritu
a un valle. Y ese valle, dice la Biblia, tenía huesos secos, pero los huesos eran innumerables. Eran muchos huesos, de codos, de piernas, de cabeza, toda clase de esqueleto. Allí estaban tirados, secos, dice la Biblia. Y hace énfasis, secos en gran manera. O sea que tenían mucho tiempo de haberse muerto y estaban allí tirados. No había forma de resucitarlo. Si dice la Biblia de que cuando Lázaro murió, las hermanas dijeron, ¿ya para qué vamos allá? Si ya lleva 4 días y está hediondo, ya tiene gusanos. O sea, no hay forma de que resucite. Ahora estos huesos ya no solamente tenían 4 días, quizás tenían años, porque ya no tenían piel, ya no tenían ni siquiera gusanos, y estos huesos estaban allí secos, y el tiempo había pasado tanto que estaban secos en gran manera. Y dice la Biblia de que el Señor le habla a Ezequiel y le dice, profetízale a esos huesos. Y la única manera en que un profeta puede escuchar la voz de Dios y transmitirla es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Si no hay comunión con el Espíritu de Dios, no podemos oír la voz de Dios. Y Dios está hablando en este tiempo a través de su Espíritu. Y solo aquellos que tienen la comunión, la conexión con Dios, solo aquellos que tienen la fuente de Dios, pueden oír lo que Dios está hablando en este tiempo. Estamos en tiempos peligrosos. Yo diría que estamos viviendo ya el tiempo de Apocalipsis, porque lo que está sucediendo son todo lo que está escrito en la Biblia. Algunos dicen que la iglesia sería arrebatada antes de la tribulación, otros dicen que en medio de la tribulación y otros dicen que al final de la tribulación. Posiblemente ya estemos metidos en la tribulación. Posiblemente ya estamos viviendo señales que está escrita en la Biblia. Hay plagas que ya comenzaron a fluir a través de las naciones. Hay guerras, hay persecuciones. En Nigeria, en Irak están matando cristianos y nadie dice nada. Los medios de comunicación no dicen nada. La ONU no dice nada. No le interesa que maten cristianos. Están decapitando niños solo por ser cristianos, decapitándolo simplemente por ser cristiano. Lo que dice la Biblia acerca de la persecución a causa de mi nombre ya se está dando. Lo que dice la Biblia acerca de plagas, hace unos días llegó una plaga a África, una plaga de langostas que se está comiendo hectáreas de hierba y de comida, y todo esto dice la Biblia que estaba escrito. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar conectada con el Espíritu. Cuando tú no estás conectado con el Espíritu, tú no oyes la voz de Dios y no sabes lo que está sucediendo. Y por eso es que mucha gente anda caminando como extraviado, anda caminando sin rumbo, anda caminando simplemente por sus deseos y sus pasiones, pero están desconectadas con el Espíritu. Y el Espíritu dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Cuando el Espíritu está hablando, el oído tiene que prestarse para escuchar lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Y dice la Biblia de que Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos. El camino de la fe es un camino donde hay que pasar por valles de huesos secos, por valles de dificultades. Yo no sé si alguien está aquí pasando por valles de dificultades, pero es necesario pasar por valles de dificultades, porque las dificultades te forman a ti. Las dificultades te dan fuerza. Las dificultades te dan carácter. Las dificultades te dicen a ti quién tú eres verdaderamente, porque la mayoría de las personas son probadas por fuego. Y cuando están metidas en el fuego es que nos damos cuenta si son o no son. Aló. La mayoría deserta, la mayoría abandona el camino, la mayoría se desanima. Hay mucha gente desanimada, hay mucha gente con ganas de tirar los guantes, mucha gente desalentada. ¿A causa de qué? A causa de las dificultades del camino.
a causa de las dificultades del camino de la fe. Pero cuando nosotros sabemos en quién estamos confiando, ¿alguien sabe en quién está confiando? Cuando nosotros sabemos quién es nuestro sustento, quién es nuestro proveedor, quién es nuestro sanador, entonces nuestra fe, en vez de debilitarse, se hace más fuerte. Nuestra fe se hace firme, alabado sea Dios. Por eso el salmista decía: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Cuando los fundamentos se destruyen, cuando ya no hay iglesia donde congregarse, cuando ya no hay un pastor que te diga qué hacer, cuando toda la fe se desmorona, ¿qué vas a hacer? En Corea prohibieron congregarse ya en las iglesias. Ya no lo dejan reunirse en las iglesias. Prohibieron ir a las escuelas, ir a los metros, a todos lugares públicos. Todo está prohibido. Y mucha gente cuando no va a la iglesia se desanima. Mucha gente cuando no va a la iglesia se enfría y terminan desviándose de la fe. Por eso el salmista decía: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Cuando los fundamentos se destruyen, mi fe sigue firme. Cuando los fundamentos se destruyen, yo sigo confiando en Dios. Es cuando más voy a orar, es cuando más voy a seguir adelante, es cuando más firme voy a estar. ¿Por qué? Porque yo no dependo de toda la estructura, yo dependo de Dios. Alguien que alabe la gloria del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia de que fue llevado a un valle de huesos secos. Dígale que está a su lado: secos en gran manera. No solamente estaban secos en gran manera. Y me llama la atención que el enemigo es experto siempre dejando ciertos monumentos. Porque ¿a causa de qué estaban muertos? A causa de sus pecados. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ellos están muertos a causa de sus pecados. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: arrepiéntanse de sus pecados. Y el enemigo había dejado huesos secos. Había dejado huesos secos como monumento de su victoria. Y a veces hay cosas allí que el enemigo deja para que tú te recuerdes de lo que ha pasado. Y mucha gente está recordando lo que ha pasado como un momento de tristeza, de dolor, que todavía lo tiene allí cautivo. Mucha gente vive atrapada en el pasado, producto de que todavía hay huesos secos. Gente que vive y que de vez en cuando se le salen lágrimas por algo que pasó, que lo tienen clavado en su corazón, que no han podido borrar, que no han podido dejar atrás. Y el enemigo lo exhibe como un monumento público para que todo el mundo sepa que un día fallaste, que un día cometiste un error. Siempre el enemigo va a tener una muestra allí para decirte: acuérdate que tú fuiste infiel, acuérdate que robaste, acuérdate que fuiste esto y lo otro. Y siempre va a estar allí tratando de recordar tu pasado. Los huesos secos son monumentos del enemigo, de trofeo, de que te vencieron, que caíste, que pecaste. Pero siempre va a venir la voz de Dios para decirte: los huesos secos se levantarán. Siempre va a venir una voz de Dios para decirte que no todo está perdido. Y hay cosas que hay que recordar, pero para decir: allí yo triunfé en la cruz. Allí fue donde yo vencí al enemigo. Ahí fue donde yo pude salir adelante. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo perdona todo pecado. Aleluya. Y no importa qué valle de huesos secos tú estés pasando, las sequedades se pueden volver verdes. Las dificultades se pueden vencer. Esa es la diferencia de vivir con Cristo Jesús. Que no estamos perdidos, estamos viviendo un tiempo de dificultad, porque el apóstol Pablo dice
que sabemos que el tiempo presente no es tan bonito. Las aflicciones del tiempo presente no son tan favorables, pero también sabemos que la gloria que viene es mayor que la primera. Viene una gloria mayor, alabado sea Dios. Viene una unción mayor, y eso es lo que me sostiene, eso es lo que me levanta, eso es lo que me da fuerza, alabado Dios. Me da fuerza saber que Dios está con nosotros. Y el profeta recibe la voz de Dios y le dice: levántate y profetiza. Dígale que está a su lado: profetiza. Levántate y profetiza y diles, huesos secos. Y Dios le da la instrucción, le dice qué tiene que decir. Porque el profeta no habla de su propia cuenta. El profeta oye la voz de Dios. Y para poder oír la voz de Dios hay que estar conectado con Dios. Hay que estar enchuflado a la fuente, alabado sea Dios. Y mucha gente está escuchando voces, pero voces raras, extrañas. Por eso que tenemos que tener un oído bien afinado para escuchar la voz del Espíritu. Y dice la Biblia de que Él le dijo: profetiza. ¿Y qué fue lo que le dijo que profetizara? Dice Ezequiel 37. Dice: profetiza, hijo de hombre. Y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Santo Dios. Alguien diga: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dice la Biblia de que Ezequiel no dijo nada hasta que Dios le dijo que dijera. Él escuchó primeramente la voz de Dios para luego decirla, profetizarla. Y luego dice la Biblia que profetizó, versículo 7. Pero me llama la atención algo que sucedió antes. Y dice la Biblia en versículo 2, dice: me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos secos? Y pareciera que algunas personas ya no tienen esperanza. Pareciera que algunas personas ya uno dice: este es carne de presidio, este nunca se va a levantar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que han pasado años y esa persona no se convierte. Han pasado años y sigue peor todavía. En vez de mejorar, sigue empeorando. Y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos secos? Y cualquiera podía decir: sí, van a vivir. O diría: no, esa persona no va a vivir nunca. Ya esa persona se va a ir para el infierno. Porque la mayoría de las personas, cuando ven que alguien no cambia, dice: esa persona ya se va a ir para el infierno. Hay gente que tiene 15, 20 años apartada de Dios, y en vez de mejorar van de mal en peor. Y uno dice: ¿qué va? Y estás luchando contra ese hijo, estás luchando contra ese padre, estás luchando para que vengan a los pies de Cristo y nada. Y esta misma pregunta te la hace Dios: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos secos? Hijo de hombre, ¿vivirá ese hombre borracho que se apartó del Señor? Hijo de hombre, ¿vivirán esos hijos rebeldes? ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Si cuando Lázaro estaba muerto y tenía gusano, ya las hermanas dijeron: no, ya nos rendimos, ya dejamos eso así, déjalo así, ya se murió. Porque la mayoría de las personas siempre ven el final y ven que no se puede hacer nada, pero no ven a través de los ojos de Dios. Estos huesos no tenían remedio prácticamente. No había vestigio de carne, no había vestigio de órgano, no había nada.
Estaban secos y secos en gran manera. Y el Señor le pregunta, y te hace esa misma pregunta a ti: ¿vivirá ese padre borracho, apartado de Dios? ¿Vivirá esa esposa o esos hijos rebeldes? ¿Vivirá ese hermano o vivirá ese vecino que sigue de mal en peor y que están secos en gran manera? Y la humanidad a veces recorrista, la humanidad a veces limitada, dice: no hay remedio para ellos. Ese no se salva nunca. Ya lo entregamos en la mano del Señor para que el diablo se lo lleve. Y mucha gente vive así. Vive creyendo lo que se ve, viendo solamente y reaccionando con lo que se ve. Pero el joven Ezequiel, cuando le preguntan eso, él dice: tú lo sabes, oh Dios. Tú lo sabes, oh Dios. Oh Jehová, tú lo sabes todo. Y quiero decirle a la iglesia que hoy nos acompaña y a los miles de personas que nos ven por internet, que Dios lo sabe todo, que Él lo puede todo, que para Él no hay nada imposible, y que cuando las crisis más crónicas vengan a tu vida, tú puedas decir: tú lo sabes, oh Dios, solo tú lo sabes, Señor. Él tiene la respuesta a tu problema. Él tiene la respuesta a tu crisis. Él tiene la respuesta a tu sequedad. Él tiene la respuesta a ese valle de dificultad que estás pasando. Y cuando tú le entregas a Dios la última palabra, entonces Dios dice: van a vivir, esos huesos van a vivir, se levantarán esos huesos. Cuando tú le dices: Dios, tú sabes todo, tú lo puedes todo, no hay nada imposible para ti, entonces Dios dice: entonces van a vivir. Alguien diga: van a vivir. Aleluya. Ese es el poder de la fe, de creer que lo imposible puede suceder, que nada es imposible. Cuando tú entiendes lo que el Señor decía, que si tú le pides a la montaña que se quite y se eche al mar y se hará, entonces la fe tiene poder en tu vida. La fe puede crear milagros. Para los que vivían en momentos de dificultad y pensaban que ya no se podía hacer nada, Ezequiel es la respuesta a esa dificultad. Y le da la clave: tú lo sabes, oh Jehová, solo tú lo sabes. Dígale que está a su lado: Dios lo puede todo. Todo es posible si puedes creer. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu sequedad? ¿En qué desierto estás pasando? ¿Están tus huesos secos? ¿Están secos los huesos? ¡Hay esperanza! A pesar de que ya pareciera que ya no se puede hacer nada, hay esperanza. Hay esperanza cuando alguien le cree a Dios. Hay esperanza cuando hay una conexión con Dios. Hay esperanza cuando está con la fuente divina. Hay esperanza. Los huesos se levantarán. Alaba, 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 alaba. El que perdió su matrimonio y dice: ya no hay esperanza. El que ve a su hijo que va de mal en peor. El que ve que la crisis aumenta. El coronavirus ya ha matado a más de 86,000 personas a nivel mundial. Ya se decretó que es una pandemia y está creciendo en todos los continentes. Hay más de 400 afectados en Estados Unidos.
El país que decía nosotros tenemos todo controlado. Si un país que tiene todos los servicios médicos, que tiene toda la fama de ser poderosos, de tener todo controlado, están siendo afectados, ¿qué se espera de los países tercermundistas? Yo acabo de venir de España y en el aeropuerto yo pensaba que me iban a revisar. Yo pensé que iban a haber médicos tomando presión, algo, temperatura, para saber si no había nadie, hermano. Y todos los que vinieron de España, de Barcelona, de Cataluña, entraron. Y en España ya se decretaron más de 40 casos de gente afectada por el virus. Estamos viviendo en momentos tan difíciles. Mucha gente está muriendo a causa de las plagas y los virus. Y todo esto me dice a mí que el único que tiene la última palabra es Dios. Dios tiene la última palabra. Encomienda a Jehová tu camino y Él la hará, y ninguna plaga tocará tu morada. En la China era uno de los países de más persecución religiosa que ha habido en estos últimos días. Y estaban metiendo personas presas con cadena perpetua solo por tener una Biblia en su casa. Había gente trabajando trabajos forzados en las cárceles solo por predicar el evangelio. Y aún así los chinos seguían predicando. No se atemorizaban, seguían predicando. Y los guardias que antes agarraban a los chinitos que se reunían en cuevas, en casas ocultas, trayendo un mensaje de esperanza, de salvación, ahora esos guardias, en medio de esta crisis, van a las casas y van a donde están, porque ahora los chinos salen a predicar en las calles, abiertamente en medio de la crisis. No importa qué digan, no importa qué hagan, yo voy a seguir predicando. Mi fe no depende de la crisis, mi fe no depende de los huesos secos. Y ellos, ahora los policías, van donde estos chinos y le dicen: oren por mí, por favor. Los mismos que los perseguían, los mismos que lo apresaban, ahora están buscando de Dios y están pidiéndole a Dios perdón. ¿Por qué? Porque Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo, Dios tiene la última palabra. Él puede convertir tu crisis en una bendición, porque toda dificultad trae una oportunidad. Voy a repetirlo: tu dificultad trae una oportunidad. En medio de tu problema hay una bendición. En medio de tu problema hay una salida. En medio de tu problema hay un milagro. Tu problema trae tu bendición. Alabado Dios. Aleluya. Dígale que está a su lado: es necesario enfrentar el desafío. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza, profetiza. Tus palabras van a cambiar tu vida o pueden empeorar tu vida, porque las palabras tienen poder. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Ezequiel? Profetiza, habla la palabra, habla lo que yo te estoy enseñando, habla lo que yo te estoy diciendo.
Cuando nosotros comenzamos a hablar la palabra, esa palabra que creó los cielos y la tierra, esa palabra que creó el universo, cuando comienzas a hablar la palabra, no la crisis, no el problema, la palabra de Dios, cuando tú comienzas a hablar la palabra de Dios, tu ambiente cambia, tu circunstancia cambia, tu vida cambia, tus pensamientos cambian. La palabra hace milagros. Cuando Ezequiel comenzó a hablar la palabra, comenzaron a suceder cosas. Es necesario hablar la palabra. Hay gente ahorita mismo, hay mucha gente asustada, mucha gente nerviosa, mucha gente no sabe qué hacer. Hay gente que está ya traumada por todo lo que está pasando en su vida. ¿Y qué es lo que declaran? Me voy a morir, me voy a enfermar, me va a pasar esto. Comienzan a declarar palabras de acuerdo a sus pensamientos y a sus circunstancias. Pero Dios te dice, no hable lo que se ve, habla lo que no se ve. Aleluya. No hable lo que se ve, no mire lo que se ve, porque lo que tú miras es lo que tú vas a hablar. Cuando tú miras las circunstancias, tú vas a decir, terrible, esto está de mal en peor. Pero cuando tú ves lo que no se ve, tú vas a hablar lo que no se ve. Y tú vas a hablar esperanza, tú vas a hablar vida. Por eso dice la Biblia, no digas que eres pobre, di que rico soy. ¿Por qué? Porque tú estás viendo lo que no se ve. Tú no te estás viendo rico, tú no estás viéndote pobre, tú te estás viendo rico. Eso se llama levantar la fe. Eso se llama caminar en fe. Ver a Dios en medio del problema. En medio de las circunstancias tú vas a ver a Dios. Y cuando la gente comienza a hablar en lenguaje de Dios, ya no soy pobre, soy rico. Ya no soy débil, soy fuerte. Ya no estoy enfermo, estoy sano. Cuando tú comienzas a hablar el lenguaje de Dios, tus palabras cambian la circunstancia. Cuando Ezequiel comenzó a profetizar, la tierra tembló, los huesos comenzaron a temblar. Cuando tú comienzas a profetizar, comienzan a suceder milagros, comienza a hablar lo que no se ve, habla vida, habla esperanza. Otro de los países que más persecución ha hecho en los últimos años es Corea. El comunismo tiene a su máximo representante como un dios. Y él mata a quien sea, él hace lo que sea y nadie le puede decir nada. Y había una persecución terrible contra la iglesia cristiana. Pero aquellos que son entendidos en la fe saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Alguien sabe eso? Así que cuando una persona tiene al Señor, está en gozo y se goza con el Señor en medio de la crisis, en medio del problema, se goza con el Señor, porque sabe que gozándose con el Señor se fortalece, comienza a tener fortaleza. Alabado sea Dios. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos cristianos coreanos? Se fueron a los hospitales donde la gente está infectada con coronavirus, donde la gente está con SIDA, con cáncer, y fueron a alabar a Dios, fueron a cantarle al Señor. Y sabe que cuando tú alabas a Dios suceden cosas. Cuando tú alabas a Dios suceden cosas. ¿Alguien me está escuchando? Pero la gente que está en crisis no quiere alabar a Dios y no sabe que ahí está el remedio. La gente que está, mire, ayer estaba oyendo un programa donde decía ¿por qué la gente se envejece más rápido? Y una de las causas por la cual la gente más se envejece es por el estrés. ¿Y qué da estrés? El problema, la muerte de alguien, una crisis económica, todo eso produce estrés. Y usted ve que hay personas que de la noche a la mañana se volvieron viejitos. Y uno dice, ¿pero qué le pasó? Se volvieron viejitos, se pusieron canosos, se pusieron pálidos, se le salieron los dientes, todos.
Y uno dice, ¿pero qué le pasó? El estrés. El estrés hace que la gente se muera. El estrés hace que la gente se envejezca. Pero ¿sabes lo contrario para que tú no te envejezcas? Es la alabanza, es el gozo, es la felicidad, es la paz. Cuando tú tienes gozo en tu vida, cuando tú tienes un optimismo en tu vida, cuando en medio de la crisis tú no tienes una quejabanza, sino una alabanza. Cuando tú en medio del problema, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes paz de Dios. Gente que se le muere a alguien pero tiene paz. Gente que tiene problemas de crisis pero sabe que Dios proveerá. Tienen paz. Y eso hace que en vez de envejecerse, se rejuvenezca. Cuando tú comienzas a entender esto, oh, alabado Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Y se fueron a los hospitales donde estaban la gente moribundas, nerviosa porque a cada rato se muere alguien al lado, gente sin esperanza, y se fueron a cantar: Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y los médicos han determinado que cuando una persona está alegre, que cuando una persona está optimista, cuando una persona tiene paz, las defensas se levantan. Y sabe, la alabanza comenzó a hacer que la gente se le levantaran las defensas. Y el milagro comenzó a ocurrir porque la gente comenzaron a sanarse. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, hay una oportunidad, hay una bendición. La gente que confía en el Señor tiene poder, tiene esperanza. Alabado Dios. Dile a esos huesos secos, dile que vivirán. Aleluya. A ese que está perdido, dile que vivirán. Eso es lo que Dios está levantando. Le están levantando profetas, está levantando líderes, está levantando hombres con un mensaje de esperanza, con un mensaje de alivio, con un mensaje que le va a traer fuerza al que está sin fuerza. Dile que vivirán. Aleluya, aleluya, aleluya. En este tiempo tan crítico que vivimos, necesitamos gente que traigan una palabra de fe y de esperanza. Necesitamos gente así. Necesitamos profetas que hablen la palabra de Dios, que hablen la palabra que dice sí es posible, que nada es imposible. Hay un milagro para ti hoy. Eso es lo que la gente necesita escuchar. La gente no necesita escuchar más crisis, más trauma. Suficiente con lo que viven. La gente necesita un mensaje de esperanza. Necesitan un profeta. ¿Habrá algún profeta aquí que diga: yo voy a llevar ese mensaje? Y cuando hablo de profeta, hablo en el sentido literal, un enviado. No le hablo de que alguien que tenga el don de profeta. Un enviado. ¿Habrá aquí algún enviado del Señor que lleve ese mensaje y que le diga a la humanidad: van a vivir, los huesos se levantarán? Aleluya. Y dice la Biblia que Ezequiel profetizó: profeticé pues como me fue mandado. Aleluya. El profeta no habla de su cuenta. El profeta habla lo que Dios le dice. Aleluya. Dígale que está a su lado: habla lo que Dios te dice. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido
mientras yo profetizaba. Mientras tú hablas, se va creando el milagro. La palabra tiene tanto poder que dice la Biblia que el Señor le dijo: tu hija vivirá. Y el Señor ni siquiera había llegado a la casa y ya la hija estaba sana. Algo sucede cuando tú sueltas la palabra. Cuando tú sueltas la palabra, comienza ya el terremoto. ¿Aló? Hay gente que después de 10 años se dieron cuenta de esta revelación. 10 años separados de su esposa. 10 años pensando de que el divorcio era inminente. 10 años que decían ya no se puede hacer nada. Pero se dieron cuenta de esta palabra. Comenzaron a soltar la palabra y comenzó un terremoto. Y hoy están unidos, alabado sea Dios, porque nada es imposible. Cuando tú sueltas la palabra, comienza a haber un milagro. Comienza a ocurrir un terremoto. ¿Alguien puede levantar la mano y soltar una palabra? Yo no sé qué palabra. Suéltala. Suelta la palabra. Porque en este mismo momento está sucediendo algo. En este mismo momento está sucediendo un milagro. Hay un terremoto ahora mismo. La tierra está temblando. Hay una palabra profética que está sucediendo ya. Algo está pasando en tu vida, en tu familia, en tu economía. Hay un milagro. ¿Alguien puede creerlo? Aleluya. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Santo. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dígale que está a su lado: los huesos se juntaron con sus huesos. Hay gente que dice: pero ¿cómo va a ser la resurrección? Lea Ezequiel 37. ¿Usted quiere saber cómo va a ser la resurrección? No importa si tú te moriste y una parte de tu cuerpo quedó en China y la otra acá en América. Los huesos se van a juntar con sus huesos. Hueso con hueso, hueso con hueso, hueso con hueso. No importa, Dios va a traer los huesos de donde estén y se van a juntar. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si lo quemaron y se volvió ceniza, Dios lo convierte en hueso. Dios, mire, los huesos que escucharon la palabra. Los huesos escucharon la palabra y comenzó un ruido. La palabra poderosa que creó los cielos y la tierra. Mire, cuando Cristo estaba en la barca dormido y se levantó el viento, el huracán, y que amenazaba con hundir la barca, y los pilotos, los navegantes expertos ya no sabían qué hacer y temían perecer ese día. Ellos que eran marineros fueron a despertar a un carpintero. El carpintero no sabía nada de navegación, pero le había enseñado secretos, códigos secretos. Y lo fueron a despertar. Le dice: Señor, levántate que perecemos. Y el Señor se enojó con ellos, porque dice: ya yo se lo enseñé, ¿por qué me levantan a mí? ¿Por qué me tienen que levantar si usted tiene la palabra? Cuando tú tienes la palabra, tú no tienes que molestar al Señor. Ya tú tienes que soltar la palabra. Suelta la palabra, suelta la palabra. Por eso que el Señor le dijo a Moisés: ya no clames a mí, dile a mi pueblo, suelta la palabra. Y el Señor se levanta y le dice a los mares, a los vientos huracanados, que se detengan. Y cuando Él suelta la palabra, los vientos escucharon la voz. El mar escuchó la voz. ¿Cuál voz? La misma voz que los creó. La misma voz que los formó en el Génesis. Y los vientos dijeron: hey, yo conozco esa voz. Yo entiendo esa voz. Esa voz no es cualquier voz. Esa es la voz del Creador. Esa es la voz del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y se volvieron calmadas. Se volvió una bonanza y todo se tranquilizó. Pero el Señor
regaña a los discípulos. Dice, ustedes también podían hacerlo y no lo hicieron. Hombre de poca fe. Cuando el Señor te dice, di la palabra, di la palabra. Si el Señor te dice, suelta la palabra, suelta la palabra. Si en tu boca, porque ya dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, ya está establecido. No es que va a pasar, ya está en tu boca. Tú te maldices o te bendices. Tú lo haces. Tú te enfermas o te sanas, tú lo haces. Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, de la sanidad y de la enfermedad. Así que el Señor le dice, tú podías hacerlo y no lo hiciste. Hombre de poca fe. Así que el Señor nos da una lección allí y nos dice, tú también puedes hacerlo. Tú también te puedes levantar en fe. Tú puedes decirle al mundo, a la circunstancia, al coronavirus, al SARS, al SIDA, lo que quiera venir. Plaga no tocará mi morada. Los que habitan bajo la sombra del Omnipotente estarán seguros, alabado sea el Señor. Cuando tú estás debajo de las manos de Dios, allí estás seguro. Y comenzó a profetizar, dice, y hubo un ruido, y hubo un temblor, y se juntaron hueso con hueso, hueso con hueso, hueso con hueso, y comenzaron a crecerle tendones a los huesos, y comenzaron a cubrirse de piel, y todo el cuerpo fue otra vez recreado. Y ya estaba el cuerpo, pero no tenía espíritu. Así que el Señor le dice, ahora dile al Ruá de Dios, ahí con E grande, dile que sople del oeste, del norte, del sur, de todos los lugares, y que envíe espíritu sobre estos cuerpos, y vivirán. Y así lo hizo Ezequiel, profetizó para que vinieran el Espíritu de Dios sobre estos huesos, y comenzaron a vivir, alabado sea Dios. Ese es el Dios que levanta al que está muerto. Ese es el Dios que resucita. Ese es el Dios que recrea. Ese es el Dios que sana. Ese es el Dios que hace todo lo que es imposible para el hombre. Dios lo hace posible. ¡Aleluya! No hay nada en este mundo que Dios no pueda hacer. Así que estamos en el mejor lugar, estamos bajo la mejor sombra, estamos bajo el mejor cuidado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alaba, alaba, alaba.